Para quienes nos escuchan hoy, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Imaginemos por un momento una batalla evolutiva, pero de las épicas. De las que definen la historia de una especie. Exacto. Visualicen el escenario. Estamos en plena edad de hielo. Por un lado tenemos a los lobos más feroces, temibles, unos depredadores implacables y musculosos, dominando todo ese paisaje helado. Los famosos dueños del entorno natural. Tal cual. Y por el otro lado tenemos a los perros adorables que, si somos totalmente honestos, no producen absolutamente nada. Nada. O sea, no dan leche, no dan lana. Cero. Y en su gran mayoría tampoco protegen aldeas. Solo mueven la cola, te miran con ojos tiernos y pues piden comida. Sí, viven de nosotros, básicamente. Pero aquí viene lo interesante. Los datos de hoy son abrumadores. Hay unos 900 millones de perros dominando el mundo, durmiendo en nuestras camas usando suéteres en invierno, mientras que el lobo lleva milenios rozando la extinción. La pregunta es, ¿cómo esto es posible? Es una imagen súper contraintuitiva, ¿verdad? Y justamente de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desmentir por completo ese viejo mito de que la amabilidad es simplemente una cuestión de buena educación. O de ser buena persona, nada más. Claro, de moralidad. Basándonos en los conceptos fascinantes del neurocientífico Jonathan Benito, nuestra misión en este análisis es revelar cómo la prosociabilidad, o sea, nuestra capacidad de ser amables, empáticos y colaborar, es en realidad la estrategia biológica de supervivencia más egoísta, sofisticada y poderosa que ha diseñado la naturaleza. Y este análisis va a cambiar por completo la forma en que quienes nos acompañan entienden sus interacciones diarias, desde un viaje en ascensor hasta una reunión de trabajo. Porque estamos muy acostumbrados a esa narrativa de la supervivencia del más fuerte, como si la evolución fuera un torneo de artes marciales. Y no lo es para nada. Al preparar este tema me topé con una anécdota increíble en las fuentes sobre un tipo llamado José, que ilustra esto a la perfección. José era el clásico padre de familia que se negaba rotundamente a tener un perro. Decía que era muchísimo trabajo, que él no iba a limpiar, que no tenía tiempo. La típica resistencia inicial. Exacto. Pero la familia igual lleva un cachorrito a la casa. A las 3 semanas, José estaba mostrando fotos del perro en su teléfono a sus compañeros de trabajo como si fuera su hijo prodigio. Y me imagino que la justificación era puramente emocional. Totalmente. Decía que nadie en el mundo, ni siquiera su propia familia, lo recibía con un nivel de alegría tan desbordante al llegar a casa después de un mal día. Esa amabilidad brutal, pura y sin filtros, desarmó por completo a un humano súper reacio. Y ahí, justo en esa reacción de José, está el verdadero peso científico de la domesticación. Si retrocedemos a esa edad de hielo que mencionabas al principio, el antepasado común del lobo y el perro moderno era el Canis dirus, el famoso lobo temible. Un carnívoro gigante. Enorme. Y no se acercaba a los humanos. Si por alguna razón lo hacía, era con intenciones letales. Los humanos, lógicamente, los ahuyentaban con fuego o los mataban. Esos lobos superagresivos, en épocas de frío y escasez, se aislaban y terminaban muriendo de hambre. O sea, su agresividad fue su propia trampa. Así es. Pero la biología siempre experimenta. De vez en cuando surgían lobos mutantes. Individuos con un rasgo neurológico diferente. Eran, digamos, un poco más confiables, menos agresivos, más curiosos. Los amigables. Exacto. Estos lobos amigables se acercaban a los márgenes de los poblados humanos. Se comían las sobras de los huesos que dejábamos, no atacaban y en unas pocas generaciones se reprodujeron entre sí, creando una nueva especie ultrasocial. Básicamente, ganaron el juego de la supervivencia moviendo la cola. Qué locura pensar que la docilidad fue su mejor arma. Y lo más asombroso es que, cuando hacemos la conexión con nuestra propia especie, el misterio se vuelve todavía más profundo. Pensemos, por ejemplo, en los neandertales. Un caso clásico de adaptación. Los sapiens llegamos a Europa hace unos 46.000 años y nos encontramos con ellos, y físicamente nos daban 1000 vueltas. Eran mucho más fuertes, estaban perfectamente adaptados al frío extremo de la glaciación. Sí, su anatomía era ideal para ese clima. Y aquí viene el dato que te rompe la cabeza. Tenían cerebros iguales o incluso más grandes que los nuestros. Estamos hablando de 1.500 centímetros cúbicos frente a nuestros 1.400. Si eran más grandes, más musculosos, estaban adaptados al clima y encima eran más cabezones, ¿por qué estamos nosotros aquí grabando este espacio y ellos están disecados en los museos?
Esa es la gran pregunta de la antropología. Y la respuesta vuelve a ser la prosociabilidad. A ver, los neandertales no eran brutos sin mente. Eran humanos complejos y colaboraban muy bien, pero tenían un límite crítico. Solo colaboraban dentro de su propio grupo familiar cerrado. Ah, o sea, no interactuaban con extraños. Exacto. Cuando un grupo de neandertales se encontraba con otro grupo de neandertales en el valle, la interacción solía terminar en un derramamiento de sangre y aniquilación mutua. Wow, cero diplomacia. Cero. Los sapiens, en cambio, desarrollaron una habilidad radicalmente distinta. Podían colaborar entre grupos de absolutos desconocidos. Si había un objetivo común o un invierno muy duro, los sapiens se sentaban juntos, compartían tecnología, intercambiaban herramientas y cultura. Una red social primitiva, básicamente. Y esa red de conocimiento intergrupal permitió un desarrollo tecnológico exponencial. Al final gana la adaptación social, no la fuerza bruta. Claro, esa idea de la adaptación es la clave de todo. Es como lo que pasó en la Revolución Industrial con la polilla de los abedules, la Biston betularia. Ese ejemplo es clarísimo. Originalmente era de color blanco para camuflarse perfecto en la corteza clara de los árboles y esconderse de los pájaros. Pero cuando empezó a salir todo el hollín de las fábricas en Inglaterra, los troncos se tiñeron de negro. De repente las polillas blancas eran como un letrero de neón para los depredadores. Y empezaron a ser devoradas masivamente. Así es. Entonces las polillas oscuras, que antes eran presa fácil por ser defectuosas, empezaron a prosperar porque ahora ellas se camuflaban. Sobrevive el que mejor encaja en su entorno. Y para el ser humano como especie, ese entorno es puramente social. Totalmente, puramente social. Pero si llevamos esto a nuestra cotidianidad moderna, aquí es donde la cosa se pone seria. Si la adaptación es ser sociable, ¿qué pasa cuando decidimos no serlo? Por ejemplo, no saludar a un vecino en el pasillo o entrar a un ascensor y quedarse en absoluto y tenso silencio. Solemos pensar, bueno, soy reservado, no le hago daño a nadie, pero neurológicamente hablando, es una forma de agresividad velada. Y es una agresividad que tiene un costo físico altísimo para quien la practica. Las personas que deciden no ser amables van generando microambientes hostiles a su alrededor en su día a día. Ese resentimiento constante, esa tensión en la oficina o en el edificio, disparan algo terrible que es el estrés crónico. Y el estrés sabemos que es veneno puro. Inunda el cuerpo de cortisol. El efecto del cortisol prolongado en el cerebro es simplemente devastador. Para entenderlo, hay que saber que día a día en nuestro cerebro nacen nuevas neuronas, un proceso bellísimo llamado neurogénesis que ocurre principalmente en el hipocampo. Que es el centro de la memoria, si no me equivoco. ¿Sí? El hipocampo es nuestro centro de operaciones para la memoria, el aprendizaje y el bienestar emocional. Cuando hay niveles altos de cortisol flotando por ahí, estas nuevas neuronas simplemente dejan de nacer o mueren prematuramente. El hipocampo literalmente empieza a perder volumen, se adelgaza, y con ello se destruye nuestra capacidad de aprender cosas nuevas y de ser felices. Espera, ¿me estás diciendo que vivir a la defensiva y no darle los buenos días a mi vecino literalmente encoge una parte de mi cerebro? Básicamente sí. Estás bloqueando la regeneración celular de tu propio centro de bienestar. ¡Wow! Y agárrate porque hay más. Revisando la química del estrés para este tema, encontré un dato que fue mi gran momento de revelación. Me dejó con la boca abierta. Tiene que ver con una proteína llamada fibrinógeno. Ah, sí, el mecanismo de supervivencia de la sangre. Exacto. Resulta que la evolución, que es muy sabia, diseñó el fibrinógeno como un salvavidas de emergencia. Si un animal salvaje está bajo estrés agudo, normalmente es porque hay un peligro físico inminente. Lo está persiguiendo un depredador. Así que el cuerpo, anticipando que lo van a morder, libera fibrinógeno al torrente sanguíneo para taponar las heridas rápidamente y evitar morir desangrado en plena sabana. Es un mecanismo brillante, pero está diseñado para el Pleistoceno. El gran problema es que el ser humano moderno se estresa exactamente igual, pero por peligros puramente imaginarios o sociales, los famosos ¿y si? ¿Y si mi jefe me despide mañana? ¿Y si el proyecto sale mal o el tráfico me hace llegar tarde a la junta? La amígdala de nuestro cerebro no distingue entre la amenaza de los colmillos de un león y la amenaza de una factura sin pagar. Así que el cuerpo reacciona igual. Libera fibrinógeno a raudales. A ver si entiendo la gravedad de esto. Si mi jefe me grita por un reporte,
O si estoy atrapado en el tráfico comiéndome las uñas, mi cuerpo literalmente empieza a prepararse para coagular mi sangre como si me hubiera atacado un oso. Así es. Y como en realidad estás sentado en tu auto y no hay ninguna herida física que taponar, esa proteína pegajosa se acumula y forma coágulos de verdad en tu torrente sanguíneo. Si uno de esos coágulos formados por puro estrés llega a una arteria del corazón, causa un infarto agudo. Si llega al cerebro, provoca un ictus o derrame. ¡Qué fuerte! Literalmente, ser hostil, andar por la vida a la defensiva y vivir estresado nos está taponando las arterias. Pero afortunadamente, la biología también nos dio un antídoto químico, y es totalmente gratis. Menos mal porque ya me estaba estresando un poco de solo escucharlo. Las personas amables no solo se ahorran todo ese baño tóxico de cortisol y fibrinógeno. Al ser prosociales y conectar con otros, sus cerebros liberan un cóctel de sustancias poderosísimas, opioides endógenos y endocannabinoides. Químicos de la felicidad puros. Sí, y uno de los más fascinantes de nombrar es la anandamida. De hecho, el nombre es poético, viene del sánscrito ananda, que significa literalmente felicidad o paz interior. Es un arsenal químico natural que protege el sistema cardiovascular, alarga la esperanza de vida y crea una barrera neurofisiológica tremenda contra la enfermedad. Y la forma más sencilla, el atajo más rápido para hackear este sistema y liberar esa anandamida es algo tan mundano como una sonrisa. En la investigación sobre inteligencia social, la sonrisa es el indicador número 1. Es un mecanismo directo. Hay un experimento fascinante sobre esto llamado retroalimentación facial que lo demuestra perfecto. Pusieron a un grupo de personas a ver una película, sosteniendo un bolígrafo de forma transversal en la boca. Al morderlo así, obligas a los músculos de la cara a formar una sonrisa mecánica. Ajá, estás fingiendo la sonrisa sin querer. Exacto. A otro grupo le pusieron el bolígrafo apuntando hacia afuera, sostenido solo con los labios, lo que hace imposible sonreír. Al terminar, quienes tenían los músculos forzados en posición de sonrisa, reportaron sentirse muchísimo más felices y encontraron la película más divertida. Es decir, forzar una sonrisa le manda un telegrama urgente al cerebro que dice, oye, los músculos de la cara dicen que estamos muy felices, así que más vale que empieces a liberar los químicos correspondientes. Esa es la maravilla de la retroalimentación interna. Pero el efecto externo es todavía más potente, y todo se lo debemos a las neuronas espejo. Este sistema lo descubrió casi por accidente el equipo del científico Giacomo Rizzolatti. Sí, la famosa historia del mono y el plátano. Esa misma. Estaban estudiando el cerebro de un mono en el laboratorio, registrando con electrodos qué áreas motoras se encendían cuando el mono agarraba un plátano. En un momento de descanso, uno de los investigadores, sin pensarlo, tomó un plátano de la mesa para comérselo. Al ver el movimiento, el cerebro del mono, que estaba completamente quieto, encendió exactamente las mismas neuronas que si él mismo lo estuviera agarrando. Nuestro cerebro simula todo. Todo. Simula internamente todo lo que vemos en nuestros congéneres. Si vemos a alguien tropezar y golpearse, sentimos un escalofrío de dolor. Y de la misma forma, si le sonreímos genuinamente a alguien, encendemos de forma automática e inevitable sus propios circuitos cerebrales de alegría y bienestar, quiera esa persona o no. Es literalmente un pequeño hackeo a su sistema nervioso. Es que es casi como un superpoder de influencia mental. Y tiene todo el sentido evolutivo cuando entendemos el miedo atávico que cargamos en nuestro ADN. Para un chimpancé en la selva, quedarse en la periferia del grupo, o peor aún ser expulsado, es una sentencia de muerte absolutamente garantizada. No sobrevives solo en la selva. Imposible. Un chimpancé solitario no puede cazar, no puede defenderse de los leopardos, y si se topa con un grupo rival, lo van a desmembrar sin piedad. Nuestro cerebro humano heredó ese pánico absoluto visceral a la exclusión social. Es un miedo primitivo. Así que cuando un desconocido te mira a los ojos y te sonríe, es como si le mandara un mensaje VIP directo a tu amígdala diciendo, tranquilo, estás a salvo, te reconocemos, pertenecemos a esta tribu y no vas a morir hoy. Lo que por cierto nos lleva a uno de los grandes misterios cómicos de la humanidad moderna, que es el comportamiento en los ascensores. ¿Por qué un espacio de 2 metros cuadrados lleno de personas nos vuelve tan profundamente torpes e incómodos? Entras y de repente todo el mundo saca el teléfono celular, deslizando la pantalla sin ver nada porque ni siquiera hay señal. O la gente se pone a jugar con las llaves. Sí. O mirando fijamente cómo cambian los números del piso como si fuera el evento más emocionante del día.
Es una escena clásica. Y todo se reduce de nuevo a nuestra querida y paranoica amígdala. Esta estructura es la encargada de regular nuestra distancia interpersonal, y lo hace leyendo el contexto. Depende de dónde estemos. Imagina el metro de Tokio en plena hora pico. Estás literalmente aplastado contra la cara de 5 desconocidos, pero tu amígdala lee la densidad del entorno, entiende el contexto social y dice, ok, esto es normal, aquí apaga las alarmas. Ahora imagina una playa inmensa y desierta. Y llega alguien y se pone al lado. Exacto. Si llega un tipo y pone su toalla a medio metro de la tuya, tu amígdala entra en cortocircuito y dispara el pánico total. Bueno, el ascensor rompe todas las reglas evolutivas. Te fuerza a una distancia íntima, casi de abrazo, con perfectos desconocidos, pero sin ningún contexto de confianza o masificación que lo justifique. Es un espacio cerrado sin salida. Esa invasión abrupta del espacio personal pone a la amígdala con los nervios de punta. El cerebro siente que nuestra supervivencia está en juego y por eso buscamos desesperadamente esas distracciones absurdas con el teléfono para enviar la señal de no soy una amenaza, no me mires. Claro, apartamos la mirada para no provocar a la tribu en ese cajón de metal. Pero aquí surge un problema muy real. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios de ser amables, de saludar en el ascensor, de ser cooperativos. Pero la realidad es que a veces salimos al mundo, somos la persona más linda y la gente nos trata mal, nos ignora o peor se aprovecha de nosotros. Y eso duele bastante. Y cuando eso pasa repetidamente es súper fácil decir hasta aquí llegué, el mundo está lleno de egoístas, yo también voy a ser frío. Es una reacción de autoprotección natural, pero muy peligrosa. En neuropsicología, a ese fenómeno se le conoce como indefensión aprendida. El concepto nace de un experimento clásico, aunque bastante cruel, de Martin Seligman con perros. Dividió a los perros en 2 grupos. El primer grupo recibía unas descargas eléctricas leves, de las que podían escapar simplemente tocando una palanca con la nariz. Tenían el control. Exacto. El segundo grupo recibía las mismas descargas, pero la palanca no funcionaba. Hicieran lo que hicieran, no podían escapar del shock. La segunda fase es la reveladora. Pusieron a todos los perros en una sala nueva, donde bastaba con saltar una pequeñísima barrera en el suelo para evitar la descarga. ¿Era facilísimo escapar? Los perros del primer grupo, que sabían que sus acciones tenían efecto, saltaron la barrera de inmediato. Pero los perros del segundo grupo ni siquiera lo intentaron. Se quedaron en el suelo soportando el dolor completamente paralizados, porque en su mente ya habían asimilado que no tenían ningún control sobre su sufrimiento. Es súper triste. Y es la misma metáfora del elefante de circo, ¿no? Ese que atan desde que es un bebé a una estaca de madera pequeña. De bebé tira y no puede soltarse. Y cuando es un elefante adulto de 4 toneladas, que podría arrancar la estaca y media carpa de un solo tirón, no lo hace. No lo hace porque aprendió a rendirse. En su cerebro ya aprendió que esa cadena es invencible. Y conectando eso con nosotros, es exactamente lo que pasa cuando le sonríes al vecino 3 mañanas seguidas. El tipo te ignora mirándote feo. Y a la 4ª mañana dices, ya no saludo a nadie más en este edificio. Nos autocondicionamos a ser hostiles para protegernos del rechazo. Exactamente. Y el gran drama de esa rendición es que si dejamos de ser amables porque una minoría de personas antisociales nos hizo sentir mal, nos estamos aislando y perdiendo la oportunidad de conectar con la inmensa mayoría de la humanidad que biológicamente sí es prosocial y colaborativa. No podemos dejar que los gruñones ganen. La solución no es ser ingenuos ni dejar que nos pisoteen, sino practicar lo que llamamos amabilidad asertiva. Esto significa poner límites con absoluta firmeza, hacerse respetar sin dudarlo, pero sin perder jamás la educación ni el control de nuestras emociones. Mantener ese control suena muy bonito en la teoría, pero vaya que es un desafío en la práctica. Especialmente cuando nos enfrentamos a ese fenómeno universal que en inglés llaman hangry. Ah, sí, la mezcla explosiva de tener hambre y estar enojado. Todos hemos estado ahí. Es ese momento del día donde andamos de mírame y no me toques, y le podemos decir la peor barbaridad a un compañero de trabajo o a nuestra pareja sin ningún tipo de filtro. El famoso secuestro amigmarino. Lo que pasa ahí es fascinante a nivel metabólico. Nuestro filtro social, la voz de la razón que nos dice, oye, no digas eso en voz alta que te van a despedir, vive en la corteza prefrontal. Pero mantener esa área del cerebro encendida consume muchísima energía y su combustible principal es la glucosa.
o sea, azúcar. Si llevas horas sin comer y el nivel de azúcar baja, tu filtro, literal y físicamente, se queda sin energía y empieza a fallar. Si a ese estado de vulnerabilidad le sumas una situación frustrante o un enojo, la amígdala, que es nuestra sirena de alarma primitiva, toma el control absoluto del cerebro y apaga por completo la corteza prefrontal. Es un secuestro total de tus facultades lógicas. Básicamente, nos convertimos en un reptil con un traje de oficina. Tal cual. Para evitar ese desastre, hay unas herramientas súper prácticas y cotidianas en las fuentes. La primera le llaman el café caliente emocional. Imagina que alguien te sirve un café literalmente hirviendo. No te lo tomas de un trago porque te quemas. Lo mismo aplica si te llega un correo de tu jefe o de un cliente que te enfurece. Hay que dejarlo enfriar en la bandeja de entrada mínimo 24 horas antes de teclear una sola palabra. Esa pausa es vital para recuperar la corteza prefrontal. La segunda herramienta es el etiquetado emocional. En pleno momento de furia, decirte a ti mismo o incluso en voz alta, estoy muy enojado en este momento. El simple acto de buscar las palabras para nombrar la emoción obliga a la sangre a volver a la corteza prefrontal, reactivando la lógica. Y la tercera, que me parece una genialidad táctica para la oficina, es el truco del chocolate puro. Ah, ese me encanta. Si sabes que vas a tener una reunión tensa donde van a volar cuchillos, lleva cuadritos de chocolate negro amargo y repártelos. El cacao aporta triptófano que el cerebro convierte rápidamente en serotonina y también estimula la anandamida de la que hablábamos. Literalmente estás drogando sutilmente a tu equipo con precursores químicos de la felicidad para bajar la tensión. Son tácticas de supervivencia moderna buenísimas. Pero no podemos ignorar que hay un enemigo de la amabilidad que es aún más silencioso, invisible y que afecta a casi toda la población. ¿Cuál es ese? La crisis crónica del sueño. El investigador experto en sueño, Matthew Walker, ha demostrado en sus laboratorios que la falta de descanso desactiva nuestra red neuronal de cognición social. Estamos hablando de que con solo quitarle una sola hora a tu descanso nocturno habitual, pierdes gran parte de tu capacidad para leer correctamente las microexpresiones y emociones en los rostros de los demás. O se empiezas a ver malas intenciones donde no las hay. Todo te parece una amenaza. Nos volvemos personas más irascibles, con menos empatía, y se reduce drásticamente nuestra propensión a ayudar a los demás. Básicamente, una sociedad privada de sueño es una sociedad biológicamente programada para la hostilidad y el conflicto. Y claro, decir hay que dormir más es muy fácil, pero a las 3 de la mañana con la ansiedad a tope dando vueltas en la cama es otra historia. Por eso me encantó un truco militar fascinante, diseñado específicamente para pilotos de combate que necesitan quedarse dormidos en 2 minutos bajo niveles de estrés extremos. Ese truco es muy efectivo. Consiste en eliminar conscientemente 2 cosas que son incompatibles con el sueño: la tensión muscular y el bucle de pensamientos. El primer minuto es puramente físico. Escaneas tu cuerpo y relajes a propósito cada músculo, aflojando la mandíbula, dejando caer los hombros, soltando los brazos y las piernas hasta sentir que te hundes en el colchón. Desactivar el cuerpo para engañar a la mente. El segundo minuto es para bloquear a esa amígdala nocturna. Esa vocecita que a las 3 de la madrugada te convence de que todos tus problemas son el fin del mundo. Para apagarla visualizas con mucho detalle que estás acostado en una canoa en un lago de aguas completamente tranquilas, mirando un cielo azul despejado. Y si eres de los que no pueden visualizar imágenes, la alternativa es repetir mentalmente la frase no pensar, no pensar, no pensar, como un disco rayado durante 10 segundos. Al ocupar el canal verbal del cerebro con eso, bloqueas la entrada de pensamientos ansiosos. Obviamente toma algunas semanas de práctica dominarlo, pero la tasa de éxito es altísima. Es puro entrenamiento. Es una herramienta de higiene mental fundamental, porque dormir bien no es un lujo, es la base para recuperar nuestra biología prosocial. Y esto es urgente porque además de estar cansados, vivimos inmersos en una narrativa cultural extremadamente tóxica que castiga activamente la amabilidad. Especialmente si nos asomamos al mundo corporativo y de los negocios, donde durante décadas se ha glorificado la famosa mentalidad de tiburón. Uf, el típico jefe tirano. Te venden la idea de que para tener éxito real, ascender y liderar, tienes que ser agresivo, dominante, frío y casi tener rasgos de sociópata. Bueno, la ciencia y la historia desmontan este mito por completo. La neurociencia nos muestra que la agresividad constante, el estar siempre a la ofensiva, en realidad nace de una profunda baja autoestima y un miedo crónico a ser amenazado. Interesante.
Y desde el punto de vista evolutivo, ya sea una manada de chimpancés en la selva o en una oficina en la ciudad, cuando un líder o un macho alfa intenta mantener el poder basándose únicamente en la dominancia, el terror y la agresividad, el grupo, siempre de manera absolutamente inevitable, termina formando coaliciones secretas para derrocarlo. Simplemente no es una estrategia sostenible a largo plazo. Y el ejemplo perfecto, la evidencia más clara y corporativa de que la amabilidad gana es el caso de Microsoft. Si miramos hacia atrás unos años, Microsoft estaba estancada al borde de la irrelevancia. Tenían una cultura interna asfixiante por una hipercompetitividad tóxica. Tenían un sistema de evaluación donde básicamente los departamentos competían y se atacaban entre sí para sobrevivir como tiburones en un estanque pequeño. Un ambiente espantoso para la creatividad. Todo era hermético y agresivo. Hasta que cambiaron de CEO y llegó Satya Nadella. Él no llegó gritando ni imponiendo terror. En lugar de ser un tiburón, instauró radicalmente una política de humildad intelectual, de aprendizaje continuo y cooperación prosocial profunda. Pasó de una cultura de «lo sé todo» a una de «quiero aprenderlo todo». Empezó a premiar a los equipos que ayudaban a otros equipos. Transformó una cultura de la agresividad en una cultura de la amabilidad colaborativa. Un giro de 180 grados. Total. ¿Y qué pasó? Que el valor de la empresa en la bolsa se multiplicó por 7 en unos pocos años, superando a sus mayores rivales. Resulta que en el mercado de competencia más feroz y despiadado del planeta, ser amable y colaborativo es la ventaja competitiva más rentable que existe. No podría estar más de acuerdo. Y la razón es simple. La amabilidad y la empatía generan algo llamado seguridad psicológica en los equipos. Retiene el mejor talento y fomenta la innovación real. Porque piénsalo. Nadie, absolutamente nadie aporta ideas verdaderamente disruptivas o brillantes si está aterrorizado de ser humillado públicamente por un jefe agresivo en una sala de juntas. Para ir cerrando esta inmersión de hoy, creo que si algo nos tiene que quedar grabado a fuego, es que ser amables no tiene absolutamente nada que ver con ser ingenuos, débiles o con dejarse pisotear por el mundo. Es de hecho la herramienta evolutiva, neurológica y de adaptación social más brillante y sofisticada que ha producido la naturaleza. Como decía el resumen de los conceptos que analizamos hoy con una frase brutal: la persona más amable en cualquier habitación es siempre la más inteligente. Y fíjate que todo esto nos deja en la puerta de una reflexión todavía mayor, una que conecta nuestra biología ancestral con el futuro tecnológico más inmediato que ya estamos viviendo. Si la biología y millones de años de evolución nos demuestran de forma innegable que los cerebros humanos están físicamente cableados para recompensar la colaboración con bienestar químico y para castigarse a sí mismos con enfermedad, coágulos y estrés ante la hostilidad, vale la pena preguntarse qué va a pasar con la inteligencia artificial. Ese es un gran punto. Hoy en día estamos modelando a las máquinas a nuestra imagen y semejanza, pero enfocándonos casi exclusivamente en su capacidad de procesamiento puro, en su velocidad y en su lógica matemática y fría. Pero si la historia nos ha enseñado que el pináculo de la evolución humana no fue el sapiens más fuerte ni el más rápido, sino el más colaborativo y prosocial, ¿no debería ser la prosociabilidad, esa capacidad genuina de cuidar, colaborar y enriquecer el ecosistema, el verdadero y único indicador de que una inteligencia artificial general ha alcanzado la verdadera cúspide evolutiva? Tal vez el futuro de este planeta en última instancia no le pertenezca a la entidad más lista o a la máquina con más parámetros, sino a la más amable. Uf, esa es una perspectiva que te deja mirando a la pared un buen rato. Es un excelente momento para dejar que toda esta información macere y eche raíces. Al final del día, todos tenemos este superpoder neurológico a nuestra entera disposición. No cuesta dinero y alarga la vida. Así que es el momento perfecto para empezar a aplicarlo. Ya sea forzando esa primera sonrisa que active nuestras neuronas espejo, practicando una asertividad compasiva cuando nos traten mal, o simplemente teniendo el valor de romper el hielo con muchísima amabilidad la próxima vez que nos toque compartir un viaje en ascensor.